Hola, bienvenidos a Escucha tu Luz. Yo soy Tatán Quejecatl y te doy la bienvenida a este episodio donde voy a hablar de enteógenos y la legislación, la regulación y el reconocimiento legal de esta sustancia, visto desde ese ángulo, tal vez desde esa perspectiva y también desde un punto de vista el cual creo que es muy importante también mencionar, que está implícito, pero tal vez se desconoce para los que no usan o no han usado estos componentes para una sanación, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo esto tiene que ver con las medicinas. Los enteógenos, estamos hablando de plantas de poder o teonanácatl, honguitos, donde la sustancia contiene estos enteógenos que provocan estados alterados de conciencia y cosmovisión. Entonces, pues en el rubro en el cual yo me estoy refiriendo, las hablamos como plantas medicina, precisamente porque provocan una sanación. Esto pues viene también, se percibe y se da desde un modo ritualístico, no es por el hecho nada más de comerse una planta de poder que tengas ese acceso. Podría ser, dependiendo ciertas circunstancias, dosis, etcétera, y pues, en fin, variables, pero pues también el uso correspondiente pues está más dedicado a hacerlo de forma ritualística, aunque puedes hacer un ritual contigo mismo y la planta, eso ya es otra cosa. Pero bueno, las medicinas y los remedios naturales en sí son la principal razón por la cual el ser humano puede tener presencia y habitar en este tiempo. Sin las plantas medicina de la tierra no hubiese existido tampoco la ciencia, porque al final la medicina alopática viene de las plantas, o sea, todavía están ocupando el opio para hacer diversas medicinas, etc. Entonces, de entrada, pues todo esto tiene que ver directamente con las plantas desde el inicio, ¿no? Y pues ellas han protegido, estimulado, recompuesto los organismos, ¿no? Nuestro organismo a nivel físico también obviamente trabajan aspectos emocionales dependiendo la planta, ¿no? Hay plantas que te hablan al sentir y a trabajar emociones fuertes. Y están los enteógenos, ¿no? Que son las plantas sagradas divinas que entran en la mente. Y esas en la mente pues se apertura la conciencia. Entonces, pues rápidamente te menciono que la circunstancia a tratar en esta cuestión de la legislación es pues una legalización en cuestión de su uso, del consumo, la protección de las plantas, o sea, se está tratando pues todo desde una manera que haya un entendimiento, no nada más por parte de la ley, porque cuando vemos la ley en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, la circunstancia con la ley es que los enteógenos o cualquier otra sustancia que altere la conciencia o la mente, en su mayoría, para la ley deben estar prohibidas, ¿no? Porque pues el uso de ciertas sustancias también prolifera otro tipo de delitos o puede propiciar daños severos a la salud, ¿no? En las personas que se ocupa, etcétera, ¿no? Entonces ya esto se podría volver un debate pues más político, ¿no? Porque pues hay sustancias legales que ocasionan eso, pero bueno, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que encuentro en esta circunstancia como detalle más importante, que en sí para mí cambia todo el panorama, es el reconocimiento de que hay sustancias psicoactivas como esta, que es como cosmovisionaria, que ya puede salir de la categoría de droga, porque a través del uso se determina por las experiencias y la tradición ancestral misma que trae un beneficio a quien la recibe, ¿no? Entendiéndose que esto pues entonces ya no entraría en una categoría como de drogas, sino de medicina, ¿no? Que ahí está el tema, justo, o sea, para la ley esa es una cuestión interesante porque si determinaba la ayahuasca como droga, entonces se vuelve ilegal, pero si lo determina como medicina, entonces es legal, ¿no? Ahora, dentro de esos parámetros de medicina, como cualquier otro medicamento, digamos, patentado de laboratorio, pues dependiendo lo que sea, podría tener tendencia a ser regulado, ¿no? Entonces, eso ya es otra circunstancia que seguramente se va a ir dando, ¿no? Dentro de esto que se está abriendo en este panorama. Pero bueno, que la ley apruebe esto en sí, en su gran paso para la humanidad y la evolución, de verdad, porque tanto por el concepto de que el sistema le dé una validez, como por la consagración de su uso consciente como alternativa para sanar física, mental y emocionalmente. Y fíjate, todo termina en mente, porque ahí mismo inicia.
hay que ir adentro de la mente para sanar la vida. Y eso es lo que los enteógenos proponen dentro de las capacidades que tienen para abrirnos la mente, porque voy a hacer un pequeño paréntesis, una cuestión alucinógena no tiene nada que ver con una cosmovisión, y digamos que drogadicción yo lo veo más hacia al alucin que una cuestión medicinal que viene a partir de una cosmovisión, que es la visión del cosmos interna, que es un entendimiento muy profundo. Entonces, por eso mismo yo siento que también dentro de estos aspectos las medicinas de poder, las plantas, salen de la categoría de drogas, pues el uso de estas sustancias no genera en sí una adicción si se lleva de forma consciente, como digo, de forma con un ritual, con un propósito, con una intención. Hay enteógenos que se toman desde el aspecto lúdico también, y eso pues sí podría generar un vínculo adictivo, probablemente, ¿no? Por estar buscando un aspecto lúdico, un cierto bienestar provocado por la medicina y no realmente por el concepto que es la medicina. Te enseña a estar en paz, en bienestar, en salud contigo mismo y no requerir de ningún placebo ni paliativo, que sean sustitutos o que sean provocadores de, sino que uno mismo pueda ser esa fuente incondicional de salud. Entonces, el hecho de que también pues haya un aspecto lúdico donde se puede generar una adicción, bueno, eso no demerita realmente la propuesta de legalización, sino propone en sí, como digo, el uso consciente. Ahí es donde creo que está puesta en esa legislación lo más importante, que es la participación de los abuelos, ¿no? Que en este momento son la voz de las medicinas y del conocimiento ancestral, y estoy seguro que pues esto es lo que ellos también entienden a profundidad en cuestión de la diferencia entre medicina, drogas y bueno, conceptos que se están aterrizando para que ellos los compartan con esta parte pues legislativa y se pueda hacer esta apertura, ¿no? Legalizar las medicinas enteógenas pues en sí representa una apertura de mente y de conciencia tanto para nuestra sociedad mexicana como para el resto del mundo, de verdad, porque también pues ha sido un tema, ¿no? Las medicinas que traen conciencia, de alguna forma el sistema siempre las ha querido tapar, ¿no? Y ahora pues estamos teniendo mucho más comunidad, mucho más unidad, mucho más usuarios que al usarla han entendido y comprendido el mensaje que trae, y hay una comunidad pues, ¿no? En esto. Entonces esa comunidad yo siento que se va a poder ver en un futuro pues unida, ¿no? Y ahorita estamos viendo precisamente, creo, los inicios de eso, ¿no? Y bueno, dejando también un poquito de lado la parte legislativa, y voy a entrar un poquito más en la profundidad de la materia de los enteógenos, que pues en sí es lo que a mí realmente me convoca esta plática, porque hay unas partes muy bonitas dentro de todo esto que está sucediendo. O sea, lo que vemos a nivel racional es una circunstancia ahí legislativa y que esto y que el otro, pero poniendo en este presente ya el conocimiento ancestral, por ejemplo, o sea, aquí en México se nos ha enseñado que por tradición nuestra raza está conectada con el aspecto espiritual desde nuestras raíces. O sea, por ejemplo, aquella historia de cómo los nahuales del conocimiento, a través de una visión adelantada, invocaron a la fundación de la Gran Tenochtitlán en aquel mítico lugar donde se encontró a un águila devorando una serpiente encima de un nopal, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que nos conectan a nivel espíritu, a nivel de un conocimiento que ya se tenía desde otros conceptos, ¿no? Que no eran los que ocupamos ahorita como racionales, ¿no? Entonces ellos venían de una conciencia expandida donde podían ver eso, por ejemplo, y esa es nuestra raíz. Ajá. Entonces, asimismo, ese conocimiento del cosmos, ¿no? Que recién ahora comienza a ser comprendido. Todo esto que ya sabían a través de ver las estrellas, a través de entender los ciclos del sol, toda esa enseñanza es el mensaje que también dentro de todo nos han dejado como legado de tradición y de conocimiento. Todo esto que ellos de alguna forma están poniendo en la historia y que nos están tratando de compartir viene de las plantas de poder, viene de las plantas sagradas. Entonces sí es importante
darse cuenta de qué tan importante ha sido el desarrollo de las civilizaciones con respecto al uso y el consumo de los enteógenos y de las plantas de poder y de pues, las sustancias que activan la cosmovisión, ¿no? Esta visión interior. Se habla del sexto sol de la náhuac, escrito en códices, y ese nos habla, por ejemplo, de un periodo de luz. El sexto sol entra por la zona geográfica donde México y parte de Norteamérica está situado. Entonces, se habla de que llevamos 5 soles y va a renacer, va a ser un nuevo renacer, y entra el sexto sol, y el sexto sol entra por esta zona que les digo. Entonces, para mí, el que se hable del sexto sol, que se hable de que va a comenzar aquí en México, que es un periodo de luz, de iluminación, ¿no? Es una interpretación para mí de que este periodo de luz pues es precisamente la apertura de mente y de conciencia ante este suceso que también representa un crecimiento y una evolución como raza, ¿no? O sea, desde el hecho de poder abrirse el panorama, ponerlo sobre la mesa, hacer un tema y en vez de debate llegar a acuerdos, ¿no? No hay que debatir nada, es acordar, esto ya sabemos que funciona para esto, entonces hagamos los acuerdos. Creo que eso habla de una evolución magnífica y como ejemplo de muchas cosas. Entonces, de aprobarse la propuesta y bajo la preparación pertinente, también considero que México, por este conocimiento ancestral que tenemos y que se está revelando, porque no es nada más el hecho de que lo tengamos, sino que ahorita está emergiendo, prácticamente esa es la cuestión, está emergiendo desde aquí, por eso ese es el lugar, ¿no? Donde se va a dar lo que yo de repente, pues así como con una visión. Yo pienso que para muchos México puede volverse como la clínica de sanación, ¿no? O sea, mucha gente poder venir aquí y también conectarse con su ser, conectarse con su espíritu a través de la tradición, la metodología, las circunstancias que ya están puestas a nivel tradicional y también a nivel contemporáneo, porque todo viene de la tradición y ese conocimiento debe de ser muy respetado. Y también se está descubriendo nuevas cosas ahora acá, ¿no? En este presente, que también se están fusionando con lo mismo. Entonces, pienso que por eso México tiene este potencial, ¿no? Y no porque en sí diga que seamos una raza superior o que nuestro conocimiento es absoluto ante cualquier otro, no, sino está más enfocado en ese dato, ¿no? En el dato de que la importancia de nuestra raza en el mundo, fíjense, la importancia que tiene nuestra raza, el haber nacido aquí en México y en esta parte de Norteamérica con los lakotas y toda esta raza que también son los pieles rojas, los cherokees, los apaches, todos ellos que son mexicanos pero que nacieron digamos en otra parte, o sea, o tienen esta misma esencia mexicana, pues, fue la primera raza en entender, descubrir y hacer contacto con el gran espíritu. Dentro de este despertar de razas, la raza neandertal pues estaba en desarrollo y ese ser tenía un cierto aspecto de conciencia, pero no era consciente tal vez de sí mismo por completo, actuaba bajo ciertos parámetros mucho más animales y mucho más instintivos y se fue desarrollando su conciencia. Esta raza, a la que pertenece México o esta área en sí, está ligada a la primera raza que existió en el planeta que contempla al espíritu, o sea, que lo hace partícipe, que lo entiende, que lo ve, que lo encuentra. A eso es a lo que me refiero con la importancia fundamental de que en esta área del planeta se descubrió la espiritualidad. Prácticamente nuestra raza introdujo y sostuvo la concepción del gran espíritu, ¿sabes? Entonces esto los vuelve pues pioneros espirituales, abrió todo un panorama increíble en la cuestión de lo que es el humano y el ser, ¿no? Y entonces, ahora, en esta nueva era, estamos abriendo el espacio en la mente a la conciencia de entender que desde Jesús hasta los lakotas, los toltecas, los anahuacas, todos, el mensaje ancestral es la conexión con el espíritu. Y la herramienta son los enteógenos, las plantas de poder. Entonces, ahí es donde hay que poner atención en cómo, de alguna forma, también en aspectos gubernamentales se regula y realmente se lleve un proceso de protección, de continuidad, de una buena legislación,
porque también pues podría entrar en otros aspectos políticos de la legalización, como pues que se pueda vender en cualquier lugar y eso podría causar distorsiones de conciencia. Por eso hablo de maneras ritualísticas, por eso hablo de que tiene que tener cierto contexto el hecho de tomar una planta, hasta la información interna y externa de por qué la estás tomando, ¿no? Por hacia dónde está dirigiendo. Yo pienso que la ley tiene vasto sustento científico que apoya la legalización, ¿no? A partir de ahí ya los marcos regulatorios sí deben estar en manos de los abuelos, para que precisamente no sea una cuestión que le dé licencia también, por decir, al gobierno, que al legalizarla entonces ya también pueda poner expendios y entonces emita licencias y emita entonces permisos con regulaciones económicas, ese tipo de cosas que no creo que sea el fin ni siquiera de hacer una legislación a favor, sino esta legislación está a favor de que se pueda aportar la medicina, de que se pueda compartir, de que se haga un uso correcto, de que se tenga el conocimiento, de que se hagan las circunstancias propicias para que las personas que la pueden ocupar y que la pueden compartir sean designadas por los abuelos desde su conocimiento, y así pues poder tener realmente una protección y una legalización bonita que cubra y que no nada más la planta, sino también a los que hacemos los rituales y a los rituales en sí. Entonces, bueno, aquí también pues voy a abrir un pequeño apartado, pues pienso que los abuelos al tener fuero, por así decirlo, cierto dominio sobre sus medicinas, lo que permite la protección y el uso consciente, como digo, de las mismas, es perfectamente correcto que lo tengan, que tengan ese control. Pero en este mismo proceso veo que abre una ventana que debe ser considerada, ¿no? Por ejemplo, hablando de tradiciones y los abuelos y esto, bueno, pues ellos llevan la batuta, pero habemos ya varios iniciados, digamos, no originales, a los que hemos accesado a este conocimiento ancestral sin ser de la raza de origen, de la raza pura, por así decirlo, ¿no? De origen sí somos, pero pura. Me refiero a los que hemos hecho este camino de iniciación desde un conocimiento pues muy interno, muy un poco no tan apegado a las circunstancias tradicionales como tal, pero que tampoco han impedido que el entendimiento y el conocimiento y la conciencia esté presente, ¿no? Entonces, ahí veo que estaría interesante también ver cómo se va a manejar en ciertos aspectos el hecho de que haya otras personas queriendo facilitar tal vez la medicina o queriendo tener acceso a estos permisos por parte de los abuelos, y cómo ellos también, si en dado caso así se dará, o sea, esto también es una especulación, pero pues creo que se va a dirigir hacia allá, cómo los abuelos también van a permitir que se comparta la medicina, a quien pues sí le van a otorgar como ya ciertos permisos más concretos. Entonces, bueno, en contexto vienen cambios importantes en muchos ámbitos. Uno claro es este suceso, o sea, wow con lo que está pasando. Yo sé que para la gente que igual y no conoce o conoce muy poco de esto, pues le puede parecer algo así como la legalización de la marihuana, pero la verdad es que en el plano contextual es mucho más profundo, porque si bien la marihuana también es una planta de poder, el potencial de los enteógenos es mucho mayor. Entonces propicia la legalización, a hacer de verdad muchos procesos de cambio a niveles muy profundos dentro de una sociedad, que eso puede generar pues ya evidentemente un cambio en expansión, ¿no? Entonces pues yo totalmente como facilitador apruebo la iniciativa, y acá se alza el rezo a favor, ¿no? Con la intención de continuar abriendo caminos hacia la libertad. Y pues así es como agradezco y bendigo el andar de todos ustedes que me estuvieron escuchando. Compártanos por favor su opinión. Las redes sociales aparecerán más abajo, si no es en Facebook y en Instagram, @espiritualidad y conciencia. Igual me pueden encontrar en cualquiera de esas dos plataformas como @tatankaejecatl. En YouTube también estamos como Espiritualidad y Conciencia, y tengo una cuenta en SoundCloud para la música que es @tatankaejecatl también.
Bendiciones a todos, muchas gracias y opinen, es muy importante saber, sobre todo si han usado estas plantas de poder, pues cuál es su experiencia y hacia dónde tienen el enfoque de que se legalice sin pretensiones de ya la voy a cultivar en mi casa y me voy a dar unos hongos en la mañana para estar bien buena onda en la universidad o ese tipo de cosas. Eso no lo apruebo. Lo que sí apruebo es la identificación de entender que hay un poder superior en cada toma de conciencia con plantas y eso es lo que me gustaría escuchar de ustedes. Muchas gracias, bendiciones, abrazos de luz.